También mi proyecto es una casa habitación. Yo me encuentro en Puebla, es un Sí, estado muy cerquita ya del DF. Y bueno, en los previos es donde voy a hacer la casa, es un municipio muy cerca de la capital que se llama Atlisco. Es un lugar muy privilegiado, sobre todo por el clima. Es muy cálido, siempre, todo el año está entre 24 y 27 grados. Las temperaturas más bajas son de 10 en la madrugada en diciembre, o sea, no hace frío realmente. Y eh, bueno, esta es aquí arriba tengo una fotografía donde, ay, no era esta, perdón, acá. Esto es Puebla, la capital. Este es sí, Pisco, el video es de 15 minutos. Y este es el Popocatépetl, un eh, volcán que está activo y Atlisco prácticamente ya está en las faldas. Esto se lo aclaro porque creo que es algo que también incide en el tipo de construcción que estoy haciendo, porque es una zona ok, sísmica y además porque continuamente echa ceniza. Es un fraccionamiento cerrado con club, con campo de golf. Este es el campo, es un campo muy grande de 45 hectáreas. Este es el Popocatépetl, el volcán que le platico, y es la vista desde el campo de golf. El fraccionamiento se dispuso en lo que fue una hacienda del siglo XVI, una hacienda muy grande de la que yo solo queda una parte del casco, muy modificada, del siglo XVI prácticamente no queda nada. Y el predio es este de aquí. Bueno, aquí hay un acercamiento, es un predio que da al campo de golf. Eh, es de 700 metros. Al poniente está el campo de golf. ok, Del lado sur tiene otra casa ya construida. Del norte es un predio vacío. Y bueno, al oriente pues tenemos la calle. La orientación solar va en esta dirección, inclinándose un poco al sur, sobre todo en la segunda parte del año. Y esto es importante porque gran, bueno, en las otras revisiones que hemos tenido, en lo que me estoy basando para hacer este proyecto es en la vista del campo de golf. Es como lo que más importante y lo que más queremos potencializar. Pero es un reto al mismo tiempo por el sol, porque la fachada que da al campo de golf está en sí, el poniente. Entonces es una orientación pesada todas las tardes. Aquí y en una zona cálida, pues peor. Estas son algunas fotografías. La ventaja que tenemos en relación a la posición del sol para esta fachada es volado. Son árboles muy altos, muy tupidos y que aportan una cantidad de sombra a pesar de que el sol toda la tarde pega de ese lado. Eh, Como que en primer lugar, lo que queremos hacer es potencializar la vista al campo de golf, pero por otro lado tenemos restricciones importantes y que estas restricciones que para nosotros eran un problema se han vuelto como el motivo del porqué de nuestro diseño. ok, La que más problema nos daba es que tenemos que tener forzosamente el 66% de las cubiertas inclinadas con teja o solera de barro rojo y la inclinación es muy alta, ¿no? Nos piden entre 25 y 35 grados en estas pendientes de techumbres. Además de ok, las restricciones laterales frontal y posterior, que bueno, esa no nos causaba tanto problema. Esta es más o menos la arquitectura que hay en el lugar. Son casas de estilos muy diferentes. Se supone que todas deben ser de estilo regional típico mexicano, un estilo que se inventó el reglamento de construcción, que es muy amplio, pero que todas sí cumplen con las inclinaciones y con el uso de la
le llamo el volcán porque parte de que sea forzoso estas techumbres es precisamente por la ceniza del foco. Primero, bueno, para poder evitar que se acumulen los techos, y segundo, porque es buenísima como fertilizante. Entonces, cuando hacen las cubiertas hacia los jardines, pues el pasto se pone bien bonito. El cliente es un matrimonio joven con 2 hijas chicas, en donde además de las vistas de Capo de Gol nos piden que sea una casa segura y muy funcional, ¿no? Bueno, estos son algunos de los requisitos que nos piden en cuestión de áreas. Lo voy a decir súper rápido para irme a las plantas y a mis propuestas que me gustaría que me critique, ¿no? Pero está bien. Hablo muy rápido me dice. No. Le decía que esta es una zona sísmica. Eso es importante porque en 2017 fue el último, estas fotos son de este sismo, de ser también una casa pues fuerte y bien cimentada, ¿no? Lo del volcán, que ya lo había platicado. Y bueno, a partir de aquí es lo que he hecho por las revisiones que hemos tenido, en donde son fotografías o casos que he buscado y que me han servido como para darme un poco idea de lo que queremos hacer. Esta es una casa que queremos usar en doble altura. Entonces, bueno, estas son ideas, ¿no?, que hemos tomado. El arquitecto Abraham nos platicaba también de estos viajes que ha tenido Antigua, entonces me hizo revisar estos conventos que utilizan el tipo de techumbre que estamos obligados a utilizar con una arquitectura muy pesada, ¿no?, abajo, que va como sustrayendo partes de los muros para hacer las entradas de luz. Estos son otros ejemplos del uso de la teja en techos inclinados. Le decía que solamente es el 66%, entonces, bueno, esto lo puse como pensar en que no todo tiene que ser inclinado. A lo mejor podríamos encontrar un juego interesante entre techos planos y otros inclinados. Inclinaciones que no siempre son parejas, ¿no? O que no siempre la pendiente en la terraza pudiera ser al revés, etcétera, como este caso. Ok. Bueno, ya hablando del diseño de la casa, hicimos un primer croquis en donde pensábamos que lo importante era hacer la casa en forma de L, como aquí se ve una L invertida, porque esta parte central donde queremos tener las áreas comunes como el comedor, la terraza, el comedor, la sala y la cocina, tuvieran una doble altura y un ventanal hacia el campo de golf. Pero le decía que ahorita como que nuestro problema es precisamente el sol. Y por otro lado, los jugadores juegan desde acá, donde está como mi norte. Sí. Hacia acá. Entonces, poner la casa así es una forma también de proteger las áreas donde está la gente de los pelotazos de golf que vienen en este sentido. Estas son 3 propuestas de plantas que han ido evolucionando. La tercera es la que a mí hasta ahorita más me gusta, porque en relación a lo que hemos ahorita visto en el curso, creo que aplica más. Nos decían los otros arquitectos que han estado con nosotros que entre menos haya, más funcional, y si es funcional y es eficiente, pues ya es bello, ¿no? Me gusta porque es la que menos muros tiene, la que tiene menos ángulos, y me gusta porque desde que entras aquí en el vestíbulo hay un gran área donde están todo, la sala, el comedor, la cocina, todo abierto y con las vistas hacia donde el cliente nos los pide. Las plantas altas no las he hecho porque, bueno, estoy como tratando de resolver primero la baja. Hice un ejercicio también por lo que hemos visto a la proporción áurea y he modificado algunos espacios para que cumpla con estos rectángulos y me gustó que cumple de cierta forma las 3 plantas, sobre todo la tercera, que es la que más me gusta,
con la proporción. Y bueno, a grandes rasgos es eso. Le decía que ahorita mi gran problema precisamente es resolver lo del sol, que yo creo que puede hacerse a través de las techumbres. En lo que estaba trabajando ahorita es hacer unos bocetos muy rápidos para unos ensayos de estas fundaciones. Esta es la primera, esta es la fachada que da al campo de golf. Y bueno, Sí. yo pensaba primero hacer una cubierta que fuera inclinada hacia el interior de la casa, con el fin de que tú en el vestíbulo, como le enseñaba acá, cuando entras, estás en el vestíbulo y entras a este gran espacio, me había dicho el arquitecto Daniel que era muy bueno cuando potencializaba, intensificaba las cualidades que tenía. Entonces yo dije, bueno, si una gran cualidad que tiene el terreno es la vista, cuando tú entras a este gran espacio y ves esa doble altura que se hace más grande porque el techo va hacia arriba, hasta la terraza, pudiera ser como una sensación importante, ¿no? La inclinación, el usuario la va a sentir como muy fuerte, pero no sé si esta inclinación hacia acá, hacia arriba, me haga desprotegerme todavía más del sol. Sí. Entonces, bueno, mi segunda opción es hacer una más tradicional, pero es en lo que estoy ahorita como trabada, maestro. María, muy bien. Creo que ahí estaba viendo en Google Street View un poco de Puebla, vemos su contexto, el campo de golf. Es claro lo que nos has presentado desde con la propuesta, ¿sí? El ejercicio de poder contextualizar cómo todo el ejercicio está en función de enfatizar las visuales y el programa hacia el campo de golf. Yo creo que el primer gran ejercicio es tipológico, ¿sí? Es cómo asumes la tipología, en este caso de la techumbre, y lo ves, yo creo que lo estás leyendo en principio como un problema. Yo creo que parte del ejercicio es poder entender o entenderlo no como un problema, sino como una oportunidad de diseño. Yo creo que ese es el gran reto. Cuando uno muchas veces empieza a leer, es que el techo debería ser esto o esto otro, lo está leyendo más como un problema y no como un potencial de diseño. Hay una casa del estudio MK27 de Marcio Kogan, la casa de Bahía, que como ejercicio es muy interesante porque él plantea un claustro, ¿sí? Y lo que hace es que asume ciertos rasgos tipológicos de la arquitectura, ¿sí? Deja un pabellón, digamos, unos corredores largos, ¿sí? Y plantea una serie de cerramientos semitranslúcidos que crean ciertos grados de transparencia hacia el interior y exterior de la edificación, ¿sí? Con unos muros en piedra que abren un poco, dialogan con este carácter un poco selvático pues, de Bahía, con una arquitectura que es muy, le da a uno la sensación de cierta levedad, ¿sí? Entonces yo creo que en lo que te decía el arquitecto Daniel de poder aprovechar la techumbre en función del espacio, vuelvo y planteo el ejercicio que les he sugerido a todos, y es que yo creo que hace falta más pensar la arquitectura en corte. Yo creo que la respuesta, digamos, de este espacio a doble altura, con un techo inclinado incluso a 45 grados, si bien crea una protección de alero, no puede dejar ese alero pensado más como un umbral, un espacio de transición entre el exterior y la arquitectura, pero cuando entras, él se va fugando hacia arriba. Y si en esa fuga encuentras que tiene luz, pues digamos que eso va a hacer que la arquitectura sea mucho más potente. Hay una casa en Caucasia, en Colombia, la Casa Macana. Hay poca información realmente de esa casa no fue muy publicada, está construida en macana, que es un material típico de Caucasia.
encontrarás un par de fotos de una casa construida con muro de mampuesto, pero que en la fachada tiene una doble altura y el techo está inclinado como tú lo estás pensando hacia adentro. Pero la transparencia de la doble altura hace que la lectura que uno tiene del espacio sea muy interesante, ¿sí? Entonces yo creo que puedes jugar un poco con la materialidad, ¿sí? Que esta fachada se convierta en un filtro. No sé si puedes encontrar algo de la casa. Hay un par de imágenes de Twitter por ahí, donde puedes ver cómo es un espacio a doble altura con un techo completamente inclinado, pero este primer espacio está a doble altura y arriba, si alcanzas a ver de pronto un corte, tiene una entrada de luz. Entonces yo creo que el ejercicio está en la construcción del espacio con el corte. A mí la planta como tal me parece interesante, es cierto que menos elementos tenga, puede ser o puede resultar una arquitectura muy potente. Sin embargo, eso va a depender en buena medida de cómo se plantee la arquitectura, ¿sí? Sí puede existir un juego volumétrico entre una arquitectura muy fragmentada, como lo es esa que puedas ver de la Casa Bahía de Marcio Kogan, de cómo al final tienes un elemento que por algunos lados es un paralelepípedo, ¿cierto? Pero, digamos, en su contexto general es una arquitectura con una techumbre, pero el cielo lo tira completamente rectilíneo. Digamos que son estrategias que usa el arquitecto para poderse implantar, pero lo otro interesante es cómo se plantean los cerramientos, cómo son cerramientos más a manera de filtro, que están protegidos por el alero. Entonces, en el caso de que haya lluvia, pues no se van a deteriorar con facilidad, y ese espacio bajo el alero, pues es un espacio de sombra, ¿sí? Que además permite ciertos grados de aproximación con una escala mucho más habitable. Entonces, cuando construyas el corte, pues puedes ver que vas a tener un espacio hacia el exterior, un espacio de transición bajo el alero, y luego esa cubierta se puede ver inclinada hacia arriba, ¿sí? A doble altura. Ahí hace poco terminaron de construir la ampliación. eh, es un ejercicio a otra escala del aeropuerto de Cali, y el ejercicio es muy interesante porque la cubierta está inclinada, digamos, hay un espacio, digamos, recto, y luego la cubierta se inclina para poder permitir la entrada de la luz. Entonces yo creo que hay ciertos juegos, digamos, espaciales o matizados por la cubierta. Yo creo que la cubierta es la gran oportunidad de diseño que tienes dentro de la propuesta, ¿sí? Uno podría pensar incluso una gran cubierta, ¿sí? Debajo de la cual se aloja la arquitectura, ¿sí? Eso podría estar completamente suelta, cumpliendo con norma, pero reinterpretando los valores de la arquitectura. En Colombia muchas veces cuando hacemos ejercicios hacia la costa pacífica, realmente cuando uno entiende bien esa arquitectura la entiende más como una sombrilla. No sé si sombrilla significa lo mismo en México, es para protegerse de la lluvia, ¿sí? Como un paraguas. Y realmente es eso, o sea, si uno hiciese una abstracción de la arquitectura de nuestra franja tropical, yo creo que aplica en muchas partes. Yo estuve hace un par de años en Cozumel, y al final uno podría decir que la arquitectura es palafítica, o sea, unos elementos muy puntuales con una gran cubierta, digamos, y eso resuelve la parte bioclimática y resuelve el confort térmico porque hay ventilación cruzada. Entonces yo creo que puedes pensar que esta, digamos, transdirección de los elementos paralelos con una gran cubierta por encima puede ser la respuesta. Yo creo que ese es el, digamos, para que no estés en esa, digamos que lo que estoy leyendo es que hablas de que quieres tener menos elementos, pero cuando haces las aproximaciones volumétricas empiezan a aparecer muchos elementos tratando de buscar la respuesta con la cubierta, cuando de repente la cubierta puede ser un elemento único y dentro de la cual se resuelve la arquitectura. Incluso el Museo Pierre, el Museo de Miami de Arte Moderno, eh, es eso, es una gran cubierta bajo la cual ahí está puesta la arquitectura, ¿sí? Y podríamos hablar de muchas referencias a nivel mundial, o sea, como ese gran elemento de cubierta es el elemento o que da la respuesta espacial de la arquitectura.
No sé si me hice entender. María. Sí, perdón, es que lo callé porque estaba ladrando el perro. Ah, ok, Sí, no te preocupes. sí, voy Sí, a mira, revisar incluso, estos ejemplos que me das para abrirme más las ideas, ¿no? sí, hay un arquitecto que fue premiado con el Pritzker hace algunos años, digamos, que trabaja en una escala muy doméstica y digamos que todo su ejercicio se fundamentó en entender o en contextualizar la escala y reinterpretar los valores de una arquitectura más vernacular con un lenguaje mucho más contemporáneo, y ese arquitecto es Glenn Murcutt, ¿sí? Que yo creo que lo interesante de Glenn Murcutt es eso, o sea, cómo él a través de su arquitectura, una arquitectura a una escala muy doméstica, reinterpreta valores de la arquitectura tradicional con los elementos de cubierta. De hecho, vas a ver que todos son elementos en arquitecturas incluso metálicas, pero en el que el común denominador es el diseño de la cubierta. Toma estos elementos vernaculares y los convierte o los reinterpreta en una arquitectura mucho más contemporánea, ¿ya? Yo creo que puede ser un ¿Cómo se ejercicio llama, perdón? interesante. Glenn Murcutt. Ya, gracias. Glenn Murcutt. De hecho, la croquis es bastante interesante porque Glenn Murcutt tiene un taller muy pequeño. De hecho, cuando se premió en el Pritzker fue un poco sorpresivo para muchos, porque cuando veas la referencia te vas a dar cuenta que trabaja a una escala muy doméstica, ¿sí? Realmente fue sorpresivo su premiación, pues resultó sorpresiva por la escala de los edificios, pero cuando uno va y entra en detalle, pues hay toda una valoración de una arquitectura vernacular a través de reinterpretar ciertos elementos con una arquitectura mucho más contemporánea, pero con un grado de sofisticación muy alto en los detalles. ¿Sí? La croquis es muy interesante. De hecho, uno abre la croquis y abre 3, 4 páginas y es un detalle constructivo de dibujos muy interesantes que son respuestas del más mínimo detalle constructivo. Entonces, interesante que en esa búsqueda eh, encuentres como este tipo de elementos, o sea, no solo la respuesta físico-espacial que está plasmada en sus dibujos, sino la técnica de los edificios y de la reinterpretación de estos elementos con unos aleros muy profusos y el espacio que él recrea bajo esas cubiertas. ¿Sí? Otro punto importante es eso, claro, cuando definas la técnica, digamos, sobre la cual se pone esta gran cubierta, puedes referenciar rápidamente la tipología. Y yo creo que ahí está el otro punto clave, ¿sí? Esta C que se convierte en L o que podría incluso volver a ser la C, puede ser, digamos, la respuesta, porque no necesariamente tiene que ser que sea completamente abocada, sino que tiene ciertos acentos que tensionan hacia el campo de golf. O sea, no deberías forzar tampoco, porque finalmente cuando uno, pues ahora que está en el Google Street, que se para al frente, pues se encuentra árboles, ¿sí? Y al final terminas viendo ese paisaje mucho más lejano, ¿sí? Entonces, digamos que un poco la tensión se puede hacer, digamos, hacia el campo de golf, eh, pero digamos con una respuesta que también crea unos umbrales de la arquitectura misma, o sea, que cree esa tensión hacia el campo de golf, que finalmente el campo de golf está cerrado en un muro, pues en el Street View lo veo así, uno medio alcanza a ver por encima del muro, es un muro cerrado más o menos de 2 metros, y es una vegetación bastante acentuada, ¿sí? Entonces yo creo que el Sí. acento de la arquitectura sí puede plantear esta condición, ¿sí? Pero yo creo que es más importante que cree esta condición atrial, ¿sí? Y un espacio de transición hacia lo que quieres volcar la visual, ¿sí? Que resulta interesante, digamos, al fondo, digamos, que resulta incluso mucho más interesante es el paisaje más lejano, que es el volcán, ¿ya? Sí. Sí. Sí, Yo porque, creo que bueno, de mi termina siendo... terreno no se ve el volcán, pero estas son las vistas, son, como usted dice, son Sí, árboles muy altos, no, ni siquiera es la vista al sí, campo de golf, más bien es a los árboles que dan que exacto. están. Están los árboles, exacto. Sí. Sí, sí, yo creo que puedes pensar más en la habitabilidad de la arquitectura y pensar este elemento de cubierta como, como una oportunidad de diseño. Hace poco, si no recuerdo el nombre, de la Bienal Iberoamericana, si no estoy mal, premiaron
el premio Oscar Niemeyer. Oscar, trato de buscarlo, a ver si lo encuentro mientras dialogamos. Se premió un proyecto en el que el gran, digamos, gesto arquitectónico fue la cubierta. O sea, la cubierta es el que determina el espacio, ¿sí? Entonces yo creo que ahí vas a tener una búsqueda muy interesante. E insisto mucho sobre la construcción de los dibujos a través del corte y las perspectivas. Yo creo que a veces nos quedamos mucho y a pesar de que siempre respondemos asertivamente frente a eso, no lo hacemos. Y es trata de construir esos imaginarios en corte, o sea, busca dibujos, trata de recrear ese espacio desde la perspectiva, ¿sí? Porque las respuestas también están ahí, o sea, cómo son y cómo son los espacios de conexión. Yo creo que, como lo dije al principio, la circulación, Le Corbusier, no es un concepto nuevo, o sea, lo llamó la promenada de arquitectura, ¿sí? Y ha ido cambiando de nombres a lo largo del tiempo, incluso Renkulhas, si uno ve la arquitectura Renkulhas, realmente se basa en un planteamiento programático que está, digamos, conectado por un sistema espacial de circulación muy potente. Entonces, todo el ejercicio está en función de que los puntos fijos se bifurcan, se abren, se quiebran y siempre sobre la circulación horizontal y vertical está asociado el vacío, ¿sí? Que es donde él logra dejar dobles alturas, matices de luz, bifurcaciones y desde ahí articula el programa. Entonces, cuando uno lee la arquitectura de Renkulhas, sobre todo hace algunos años, ya no tanto, uno ve o uno puede leer con mucha claridad el esquema. Si uno lo lee esquemáticamente, uno dice, bueno, esto funciona así, ¿sí? Pero como en el caso de la biblioteca de Seattle, uno cuando ve los esquemas dice, bueno, esto funciona así, pero cuando entras, uno dice, bueno, esto es bastante sorpresivo. De hecho, es una biblioteca muy oscura, pues desde afuera, pero cuando entras es realmente sorpresivo cómo uno circula y debajo de la circulación hay una especie de teatrico, cine, y luego sale y el espacio de llegada de la sala de lectura y tiene 5 alturas y luego voltea y cruza y se encuentra que hay otra sala de lectura y empiezan a circular y realmente el edificio resulta siendo una cosa sumamente interesante que digamos que desde afuera uno no lo logra leer. Entonces piensen mucho en el sistema espacial de circulaciones, piénsenlo así, como sistema espacial de circulaciones. O sea, es el espacio articulador del programa arquitectónico, digamos, un programa que sirve y es el común denominador de cualquier arquitectura, ¿sí? Cuando se habla de menos es más y todos estos conceptos, finalmente, y ahora lo mencionaste, con menos elementos, sí, muchas veces la sustracción de muchos elementos deja lo esencial de la arquitectura y sobre todo en los espacios domésticos donde uno no tiene la posibilidad de explorar con grandes superficies, sino que los espacios están muy determinados por los aspectos constructivos, por lo reducido de las luces, de los tamaños. Entonces, donde hay cualquier gesto espacial asociado a las circulaciones hace la diferencia. Vemos que en el caso anterior que estábamos viendo de Jaime, cómo él trata de cortar hacia el interior, todo el centro de la tipología con un patio. Digamos que esto es atípico en una tipología que tiene 2 frentes de fachada, pero es muy interesante. Yo creo que si lo logra, es una arquitectura muy potente. Finalmente, cuando alguien está privilegiado con las 2 frentes de fachada, generalmente no lo hace, ¿sí? Pero cuando uno está completamente amarrado a tener solo un frente de fachada, pues tiene que o se ve obligado sí o sí a tener que hacer un patio, ¿sí? Pero esta búsqueda espacial, cuando tienes 2 frentes de fachada, lo hace aún más interesante. Entonces yo creo que esas búsquedas son sobre las cuales debemos propender para hacer una arquitectura mucho más potente y en este caso, para no descuidar tampoco, si bien la atención está hacia el campo de golf, pues finalmente el campo de golf no se ve tanto como lo acabamos de evidenciar, se ve el cuerpo de árboles que va a ser importante como frente de fachada y como frente de aproximación, pero yo creo que ahí debe existir más es un umbral de transición entre lo privado y el exterior y en lo que va a suceder a lo largo de la tipología. Entonces te puse Casa de Bahía porque como tipológicamente conforma un claustro, me parece interesante como ejercicio porque la distribución de los espacios está muy bien pensada y cuando uno va como a cada fotografía
¿sí? Pues se encuentra con una fotografía, unos espacios muy cálidos, ¿sí? Está el árbol, está el zaguán, está el agua, está la textura de madera, está el espacio de la parte posterior abierto, hacia afuera, no sé si lo estás pudiendo ver ahí en tu ordenador, Casa de Bahía Ahorita de te- Matthew Kogan. Entonces al fondo uno ve el patio, pero adentro uno ve el zaguán con unos pórticos que están hacia afuera y hacia adentro está la fachada con un material que es permeable visualmente. Eh, Luego hay un patio que tiene un material corten que aparece como paramentando el espacio y ahí está el árbol. ¿Sí? Luego viene otra fotografía y vuelve y uno cruza de lado a lado del pabellón. Sí, luego hay otra imagen con una imagen de piedra. Ese que acabas de poner es muy interesante porque mira, ese otro sigue y ahí ¿Este? puedes ver. Sí, bien. Mira que son zaguanes, estos espacios donde está la silla es un espacio de transición, realmente es un pasillo, pero mira los matices que crea al interior. ¿Sí? Tiene matices de vegetación, de luz y sombra, de paramentos. ¿Sí? Va en la siguiente. Sí, la otra. Dale clic ahí, por favor. Ahí está. Sí. Entonces mira cómo el espacio es bien interesante porque el cerramiento es translúcido, pero igual paramenta. Entonces yo creo que esas búsquedas son las que tienes que tener, digamos un poco, en este caso, Ignacio Kogan es muy purista, si tuve la oportunidad de conocerlo este año precisamente, eh, siempre se le reclamaba un poco en la presentación porque no la techumbre la pone de manifiesto. Es una búsqueda ya muy personal, es realmente toda su arquitectura es completamente son paralelepípedos. Esta, digamos, es una casa muy particular, la arquitectura de Marcio Kogan, pero muy bien lograda desde la calidad espacial que genera, ¿sí? Digamos que Sí, logra poner muy bien, digamos, estas búsquedas personales, tener siempre una arquitectura muy limpia, muy ortogonal, pero con una techumbre. En este caso, que digamos que fue el punto de partida de tu discurso. Pero lo interesante, esa foto me encanta porque es el patio interior, el pabellón de uso, que además tiene un cerramiento al otro lado, luego el otro cerramiento con cierto grado de transparencia, luego este umbral donde la columna decididamente está por fuera, ¿sí? Y luego ya el espacio interior. Entonces yo creo que además, digamos, el color de la vegetación es un poco lo que me mostraste de Puebla y de lo que alcancé a leer de Puebla. Y mira, si vas a las habitaciones, cómo las habitaciones se abren completamente sobre ese patio, eh, y la respuesta tipológica es bastante interesante. De hecho, hay un pabellón que es recto. Eh, bueno, yo creo que esta referencia te va a venir muy bien como tipología para que estudies un poco la planta de la edificación. sí, Pero yo sí insisto que tratando de explorar mucho sobre el corte, ¿no? Yo creo que ahí es el trabajo que todos tienen como gran ausente, ¿sí? Es como la sección es un mecanismo de diseño, realmente. O sea, diseña con el corte, diseña con los imaginarios, o sea, con esas ideas de cómo se imagina el espacio, como en algunos casos vimos con el usuario, cuáles son las necesidades reales del usuario, ¿sí? De repente la condición del baño cambia o se modifica en función de las necesidades reales que tiene, ¿sí? En muchos casos el baño puede ser compartido, en otros casos baños individuales. Yo creo que este tipo de cosas hay que empezar a matizarlas en cada una de las propuestas para, para, para poner en evidencia, digamos, cuáles son las búsquedas que tienen dentro de estos ejercicios, ¿sí? Para garantizar esas condiciones de habitabilidad del espacio. Yo creo que en la mayoría de los casos, digamos que en manera de resumen, hay un ejercicio cuantitativo muy importante, hay un ejercicio cualitativo que siento que se queda un poco en el discurso. Yo creo que ese ejercicio cualitativo tiene que estar reforzado con dibujos, ¿sí? Tanto en perspectiva como en sección. Yo creo que a este punto hay un entendimiento claro, digamos, de cuáles son las escalas del habitar, ¿sí? Eh,
hay un entendimiento, digamos, ya de, o hay una aproximación a la técnica del edificio. Empecé, digamos, la asesoría aclarando un poco, porque lo alcancé a leer un poco en lo que pude ver de los videos, de que realmente entiendan o diferencien a qué se refiere la estereotomía y a qué se refiere la tectónica, ¿sí? Arquitectura estereotómica como una arquitectura que se puede perforar, y la tectónica como una que se puede cubrir, digamos, a grandes rasgos, en la cual la luz tiene un factor determinante, en la que en la áptica que uno tiene el material es fundamental. Entonces yo creo que estos elementos van a ser fundamentales para que ustedes puedan continuar con el ejercicio. Piensen siempre en los grados de privacidad. Creo que en el último ejercicio de Jaime traté de decírselo de algunas maneras. Si bien se piensa, digamos, desde el esquema general, también hay que pensar desde la escala. Cuando uno la dibuja, es que uno se da cuenta. Entonces, pues esta habitación es habitable porque tiene iluminación y ventilación natural. ¿Sí? En estos climas cálidos, muchas veces la respuesta tiende a ser a protegerse, ¿sí? Pero la arquitectura tropical, la arquitectura sobre todo en la arquitectura que se ha desarrollado en Costa Rica, digamos que y la arquitectura mucho de la cultura rural nos enseña que si bien protegerse puede ser una respuesta que obliga a un planteamiento de muros bastante anchos por la ganancia térmica, lo es igual de importante una arquitectura como en este último ejemplo que vimos de Marcio Kogan, donde la ventilación cruzada es un factor determinante para garantizar unas condiciones de confort hacia el interior del espacio, ¿cierto? Incluso lo vemos en algunos ejercicios que tiene Daniel en algunos de sus proyectos. Entonces, yo creo que eso también es importante para que lo entiendan. Eh, no es solamente protegerse, sino también poder ventilar e iluminar estos recintos naturalmente. Esos son de los aspectos fundamentales para garantizar la habitabilidad del espacio. No solo reconocer o diferenciar los espacios de orden social y de los espacios de, de orden privado, sino de entender la materialidad, la tipología, la técnica, entre todos estos elementos que son claves dentro de la construcción de un proyecto de arquitectura. Bueno, a ustedes muchísimas gracias. Yo creo que ha sido una sesión bastante interesante. Para mí es nuevo haber trabajado en red. Digamos que siempre había tenido la posibilidad de hacerlo sobre el papel. Se me dificulta un poco porque siempre que hago este ejercicio prefiero rayar sobre el papel y hacer muchos dibujos. Entonces yo creo que la invitación o mi gran invitación es esa. Al final voy a dejarles entre mañana y el miércoles, mañana tengo una entrega muy temprano porque no alcanzo, un material que tenemos de representación de la oficina que también creo que es importante para la esquematización. Creo que es importante que ustedes también aprendan, sobre todo en ese tipo de sesiones, cómo representar gráficamente las propuestas. Yo creo que el dibujo es una herramienta de comunicación muy poderosa. Nosotros dentro del taller nos hemos enfrentado, hacemos mucho concurso de arquitectura. De hecho, nuestra obra, digamos, el 80-90% de nuestra obra se ha hecho a través del concurso de arquitectura, con la fortuna que ha tenido nuestro país alrededor del concurso, pero eso nos ha obligado a ser o a tener que representar con mucha claridad, ¿sí? A poder construir esquemas y dibujos que permitan una lectura muy rápida o una legibilidad muy amplia de nuestras propuestas, ¿sí? Entonces yo creo que ese recurso es importante, sobre todo si se piensa en sesiones de este tipo, de cómo el dibujo es una herramienta fundamental para las estructuras de presentación. Entonces yo creo que ustedes deberían poder construir ahorita una serie de dibujos e imaginarios o maquetas virtuales o físicas de estos dibujos para que podamos tener una lectura o una aproximación más clara de lo que ustedes están pensando, sobre todo con el espacio, ¿sí? Porque finalmente es un ejercicio que en todos los casos se trata de vivienda unifamiliar y pues termina siendo una escala muy pequeña de trabajo en la que rápidamente uno debería poder pasar la técnica y poder ver la técnica, cómo responde a estas búsquedas conceptuales, pero finalmente todo el ejercicio va a estar enfocado en la construcción del espacio y la habitabilidad.
finalmente es el objeto de poder construir vivienda, sobre todo construir vivienda en familiar. No sé si tienen alguna inquietud o quieran preguntar algo más. No, creo que no. Como les digo, yo voy a montar como una información con base en lo que vi. Si montan la información, creo que tenemos otra sesión el sábado. Me gustaría que me la pudieran subir al Dropbox, lo que tengan antes del viernes, si es posible, para yo poder de pronto dibujar sobre lo que tienen y podamos tratar de solucionar el problema aquí que tuve con el ordenador. Grupo. Es con otro grupo. ¿Cómo? La ¿Es con otro sesión grupo? Ah, ok. Bueno, sin embargo, si la suben a Dropbox, yo incluso hablo con Abraham, puedo hacer algunos comentarios sobre las presentaciones. Digamos que pueden poner en una carpeta la presentación de hoy y sí me gustaría poder escribirles algunos comentarios y hacer algunos dibujos a mano alzada para que de pronto tengamos una aproximación mucho más precisa, digamos, de los comentarios que les he hecho al respecto. ¿Sí? Sí, y eso me gustaría acompañarlos con algunos de referentes pues, que les he mencionado, y otros que vi mientras dialogábamos, ¿sí? Y algunas notas que tomé, que yo creo que voy a tratar de compilarlas en un documento para que quede como memoria de esta sesión. Creo que es importante, incluso se lo va a sugerir a Abraham, que podamos construir una memoria no solamente de lo que ustedes nos están mostrando, sino de lo que nosotros podemos leer digamos, por este medio. ¿Les parece? Me parece increíble. Sí, muy bien. Y, Las recomendaciones por dibujo, estaría padrísimo. sí, 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 yo creo que es importante. Yo creo que incluso lo voy a hablar ahora con Daniel, con Abraham y con el resto de profesores, porque siento que hay de pronto algunas cosas que se pueden quedar por fuera de lo que yo trato de decirles, y de pronto con la herramienta pues ahí tenemos alguna restricción. Pero pues están los otros medios, Dropbox es potente para poder compartir la información. Traten de actualizarlo lo mejor que puedan. La montan y yo la reviso y hago algunos comentarios y les acompaño a algunos referentes. ¿Ok? Claro. Perfecto, sí, gracias. Bueno, creo que éramos nosotros, ¿no? Porque Abel, Alejandro, María y yo estábamos para hoy. ¿Listo? Listo. Bueno, entonces espero que tengan o que puedan complementar muy bien sus propuestas y de seguro van a ser unos ejercicios bien interesantes al final de todas estas sesiones. Creo que lo importante es que ustedes también tomen de cada una de estas experiencias las herramientas. Yo siempre insisto, cuando estoy en la asesoría, no se trata de buscar una respuesta, digamos, en el docente, sino de pronto de encontrar las herramientas para poder evolucionar las propuestas y ser uno capaz de poder sustentar su propuesta, ¿sí? Yo creo que al final eso es lo más importante. Finalmente el ejercicio de arquitectura se hace multidisciplinarmente y se incluye mediante asesorías, digamos en este caso arquitectónicas, pero en el trabajo, en la cotidianidad se hace con el asesoramiento de la estructural, del hidro sanitario, el tratamiento eléctrico, y sobre eso se construye también o se materializa la arquitectura. Entonces, y en la medida que uno tenga la capacidad de sustentar la propuesta con argumentos sólidos, pues la arquitectura se hace más o menos potente. Bueno, entonces, encantado de conocerlos, de que me hayan podido presentar sus propuestas, compartir un poco sus experiencias. Creo que ha sido una sesión bastante interesante, tanto para mí, espero que también para ustedes. Y espero poder entonces retroalimentar un poco sus ejercicios con alguna información adicional. Claro.